El libro de los Proverbios de Salomón. El libro fue escrito por Salomón y fue escrito entre el 971 a 686 a.C. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral de una forma concisa y aguda. La enseñanza por medio de proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de esos proverbios es que la sabiduría comienza en Dios. ¿Qué método literario utiliza? Utiliza el método poético. Utiliza diversas formas literarias, como parábolas breves también, preguntas directas y versos paralelos. Otras figuras literarias incluyen antítesis, comparación y personificación. La idea principal del libro es la sabiduría está en Dios. Las palabras claves en el libro de los Proverbios de Salomón son sabiduría, conocimiento, temor, mandamiento, enseñanzas, lengua, y el tema es el temor de Dios, causa y efecto en la esfera moral, sabiduría y necedad. El autor, esta es una colección de proverbios que se originaron con Salomón. Varios hombres sabios como Agur y la madre de Lemuel, reunidos y arreglados para generaciones posteriores por alguien desconocido. La sabiduría comienza con el temor y la confianza en Jehová. Este es el énfasis principal del libro. La frase Proverbios de Salomón es más un título que una afirmación absoluta de quién es el autor. Capítulo 1, versículo 1. Mientras que el rey Salomón, quien gobernó Israel desde el 971 al 931 a.C., se le otorgó gran sabiduría por Dios, es el autor de la sección didáctica, capítulos que van del 1 al 9, y los proverbios del 10, versículo 1 al capítulo 22, versículo 16, es muy probable que él sea el único compilador de las palabras de los sabios, conforme está en Proverbios capítulo 22, versículos 16 al 24, las cuales son de una fecha incierta, antes del reinado de Salomón. El libro refleja un contexto triple histórico. Número 1, literatura de sabiduría general. Número 2, principios de la vida dentro de la corte real. Y número 3, instrucción ofrecida en la relación tierna de un padre y madre con sus hijos. Todo está diseñado para producir meditación en Dios. Debido a que Proverbios es literatura de sabiduría, por naturaleza algunas veces es difícil de entender. Capítulo 1, versículo 6. La literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad del Antiguo Testamento. El sacerdote dio la ley, el profeta dio una palabra del Señor y el sabio daba un consejo sabio, como lo encontramos en Jeremías capítulo 18, versículo 18. En Proverbios, Salomón, el sabio, da principios para los asuntos difíciles de la vida. Capítulo 1, versículo 6, los cuales no están directamente cubiertos por la ley o los profetas. Aunque es práctico, Proverbios no es superficial o externo, porque contiene elementos éticos que recalcan la vida de rectitud que fluye a partir de una relación correcta con Dios. Algunos retos de interpretación. El primer reto es la naturaleza de la literatura de sabiduría en sí mismo, la cual es, por lo general, difícil de entender. Al igual que las parábolas, las verdades que se buscan enseñan frecuentemente están veladas de la comprensión si se ven solo de manera superficial, y por esta razón deben ser ponderadas en el corazón.
Otro reto es el uso extensivo de paralelismo. Al interpretar los proverbios, uno debe determinar el paralelismo y frecuentemente completar lo que es asumido y no afirmado por el autor. Por otra parte, hay que identificar el lenguaje figurado y expresar con otras palabras el pensamiento. También hay que resumir la lección a principio o principio del proverbio en unas cuantas palabras. Hay retos que también se encuentran en los diferentes contextos de proverbios, los cuales afectan la interpretación y el entendimiento. Por ejemplo, este contexto el contexto en que fueron hablados, en gran parte es el de los jóvenes de la corte del rey. Por otra parte, está el contexto del libro como un todo y cómo sus enseñanzas deben ser entendidas a la luz del resto de las escrituras. Salomón llegó al trono con gran promesa, privilegio y oportunidad. Dios le había concedido su petición de entendimiento. No obstante, la impactante realidad es que fracasó al no vivir la verdad que él conocía y aún enseñó a su hijo Roboam. Primera Reyes capítulo 11 versículo 1, que subsecuentemente rechazó la enseñanza de su padre. Primera Reyes capítulo 12 versículos del 6 al 11. Proverbios contiene una mina de oro de teología bíblica, reflejando temas de las escrituras traídos al nivel de justicia práctica. Proverbios capítulo 1 versículo 3. La promesa continua de Proverbios es que generalmente los sabios, que son los justos que obedecen a Dios, viven más, prosperan, experimentan gozo y la bondad de Dios, mientras que los necios sufren vergüenza y muerte. ¿Cómo se desarrolla una sabia disciplina personal? Esto es parte de lo que es la vista panorámica de Proverbios. ¿Cómo pueden hacerse decisiones sabias? ¿Cómo puede el creyente desarrollar relaciones saludables? ¿Cómo puede planearse la actividad de la vida? El libro de Proverbios es una introducción de una palabra hebrea cuya raíz significa ser como, semejante, paralelo, lo que sugiere que la enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una comparación o contraste. El libro de Proverbios es de mucho beneficio cuando se lee cuidadosamente porque fue escrito para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Cuanto a las referencias proféticas, el tema de la sabiduría y su necesidad en nuestras vidas encuentra su cumplimiento en Cristo. En Proverbios somos continuamente exhortados a buscar la sabiduría, adquirir sabiduría y entenderla.